Pues si acaso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la Universidad Complutense de Madrid y somos el grupo de seguimiento de la biodiversidad, en concreto los bichólogos, los de la rama de entomología. Estamos hoy aquí como piojos en costura, más pegados que una garrapata, pese a las normativas COVID, pero es que vamos a empezar a hablar de este seminario que se titula en concreto Piojos, pulgas y garrapatas. Que bueno, nos lo habéis pedido y pues nosotros a mandar. Antes de nada, queríamos dar las gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, pues por permitirnos tener esta ventana abierta hacia el resto de la gente, de los ciudadanos. Y bueno, a nosotros ya sabéis que nos dan un micrófono y una cámara y nos ponemos a hablar de las cosas que nos gustan. Así que, pues nada, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Espero que esto sea de vuestro agrado. No nos hemos presentado, he dado por hecho que ya nos conocíais de otros webinars, pero bueno, puede haber gente nueva. Así que pues a mi derecha tengo a Sandra y a mi izquierda tengo a Diego. Nos vamos a repartir un poco a hablar de los diferentes bichejos, ¿vale? Y como ya os he dicho en alguna otra ocasión, solo se puede amar lo que se conoce, aunque en estos casos pueda ser un poco pues, complicado, ¿no? Terminar amando a algunos bichos, pero por lo menos a ver si les terminamos comprendiendo un poco y entendiendo pues cómo son, ¿no? Que los pobres pues, a lo mejor no tienen mucho que hacer, ¿no? Es su estilo de vida y pues hay que entenderlos, como el que, pues eso, como el que tiene un familiar así que le ha salido rana, ¿no? Por encima. Bueno, pues nada, vamos a comenzar entonces con este seminario. Vamos a ver. Fijaos, bueno, esto es una representación un poco cómica, ¿no? De los bichejos que vamos a tratar, ¿no? En principio tenemos los piojos, las pulgas y las garrapatas. Que, bueno, así a priori nos pueden parecer todos iguales, o sea, bichitos pequeños, artrópodos, no son todos insectos, vamos, de hecho, insectos, solo tenemos dos grupos, los piojos y las pulgas, ¿vale? Las otras, las garrapatas, en concreto son arácnidos. No tienen nada que ver con los insectos, como ya hemos visto en algún otro webinar. Lo que sí son todos son artrópodos. Pertenecen al gran grupo, al filo de los artrópodos. Y bueno, pues han adquirido esta capacidad de chuparnos la sangre, este estilo de vida tan peculiar de forma independiente. No es que tuvieran un ancestro común que chupara la sangre y ellos lo hubieran heredado, sino que pues en diferentes momentos de la evolución, pues cada uno de estos grupos optó por tener esa forma de vida parasitaria y así se ha quedado, ¿vale? Fijaos que los tres, al ser artrópodos, pues tienen cambios de crecimiento llamados metamorfosis, ¿no? Cambios de crecimiento y de forma. Y, bueno, mediados por una serie de hormonas, ¿no? Que se llaman exgisonas. Y siendo todos artrópodos, tanto las garrapatas que son arácnidos como los piojos y las pulgas que son insectos, pues tienen una metamorfosis de tipo gradual. Es decir, que cuando salen del huevo, pues van creciendo poco a poco y en algunos casos también hay cambios de formas radicales, ¿no? Por ejemplo, las garrapatas, lo que sale del huevo, ¿vale? Es un bichejo pequeñito que, fijaos que pese a ser un arácnido, tiene solo 3 pares de patas, ¿vale? Es lo que llaman larva. Y luego va creciendo y ya le salen el otro par de patas que le falta. Y bueno, estas se llaman ninfas. Tienen un número variable de cambios de estado. Por eso lo hemos representado con esos puntos suspensivos hasta llegar a adulto, que ya se puede reproducir y como podéis ver, pues es un poquitín diferente a los juveniles, ¿no? En los piojos pasa un poco lo mismo. En este caso reciben todas las fases inmaduras el nombre de ninfas, pero son similares. O sea, no es que le falten patas, salen del huevo ya con los 3 pares de patas, pero son los pares de patas que van a mantener porque se trata de insectos hasta llegar a adulto, ¿no? En las pulgas
hay una metamorfosis gradual, pero es un poquitín diferente, porque tienen un tipo de crecimiento llamado holometábolo. Eso quiere decir que tienen una metamorfosis completa, pues igual que la que tienen las mariposas, por ejemplo, o los escarabajos. Es decir, que lo que sale del huevo es una larvita, ¿vale? Fijaos que incluso tiene como pinta de gusanito, no tiene nada que ver con el adulto. Va creciendo con 3 cambios y llega un momento que se mete en una especie como de huevo, ¿no? Que realmente es una pupa, ¿vale? Ahí es donde hace ese cambio fundamental para dar lugar a esa forma adulta, ¿vale? Pero fijaos que pues, todos tienen este crecimiento mediado por hormonas gradual. Y luego todos comparten unas ciertas adaptaciones a este estilo de vida parasitario. Han tenido que sacrificar pues, otras opciones de los animales que tenemos vida libre, ¿vale? Por adquirir este estilo de vida parasitario. Por ejemplo, sus aparatos bucales han terminado siendo picadores o masticadores. En vez de, bueno, me parece que en algún momento lo hemos visto, ¿no? O seguramente lo conocéis, ¿no? El aparato bucal ancestral de los artrópodos es masticador, ¿no? Es como si fueran unas tijeras así que van cortando. Bueno, pues estos lo han tenido que convertir, ahora veremos algún ejemplo con los piojos, ¿vale? En aparatos de otro tipo. Luego, asociados a estas costumbres de chuparnos la sangre, pues han desarrollado unas glándulas que producen sustancias anticoagulantes y muchas veces también adormecedoras para que cuando nos piquen pues no lo sintamos y que además pues siga fluyendo la sangre para que ellos puedan chupar. Todos ellos también, al final, son hematófagos obligados, es decir, que necesitan comer sangre de forma obligatoria y no pueden sobrevivir si no encuentran hospedadores a los que chuparle la sangre. Por ejemplo, los piojos adultos, si pasan más de 2-3 días sin chupar sangre, terminan muriendo. Todos tienen también tamaño pequeño, es una adaptación para refugiarse en nuestro cuerpo, o sea, nos utilizan a nosotros como su medio de vida y como su medio ambiente, entonces pues han adquirido se han adaptado a ser más pequeñitos para poderse escabullir dentro de nuestros recovecos, ¿no? Todos son ápteros, no necesitan tampoco las alas para saltar de un hospedador a otro. Normalmente, fijaos que en muchas ocasiones estos artrópodos hematófagos han triunfado entre sociedades, ¿no? O asociaciones de animales, ¿no? Especialmente de aves y de mamíferos. Entonces, bueno, pues no han necesitado las alas para comunicarse, o sea, para pasar de uno a otro individuo. De hecho, pueden tener a lo mejor algún otro mecanismo, ¿no? Hay algún piojo que puede saltar, los piojos primitivos, o las pulgas, ¿no? Las pulgas saltan pasando así de un hospedador a otro. Luego han reducido su visión. Recordad que los artrópodos tienen muy bueno el desarrollo de los órganos de la visión. Tienen unos ojos que están compuestos por unas lentes que son hexagonales, que se llaman osmatidios. Bueno, pues en este caso, la mayor parte de ellos, bueno, las garrapatas ni siquiera, ¿no? Pero los insectos, los piojos y las garrapatas y las pulgas, perdón, las han reducido. Han reducido los ojos incluso a tener, bueno, o desaparecen o tienen solo 2, 3, 4 osmatidios y poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo necesitan, porque realmente se van a basar su estilo de vida en captar otra serie de estímulos, ¿no? Van a ser termosensibles, ¿no? O sea, sensibles al calor, van a ser sensibles a los olores, ¿no? De sus propios hospedadores. Entonces no van a necesitar vernos para chuparnos la sangre. Van a tener también cuerpos comprimidos. Fijaos, por ejemplo, las pulgas. Os he puesto esta foto aposta para que veáis que está comprimida lateralmente y piojos y garrapatas están comprimidos dorso-ventralmente, ¿no? O sea, están aplastados. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque es una buena estrategia tanto para esconderse entre nosotros como para pulular en el medio en el que viven, que normalmente viven pues agarrados a nuestros pelos, ¿no? O a nuestra piel. Entonces es una buena estrategia, ¿no? Para refugiarse. Y luego, en general, son bastante específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que luego lo vamos a ver, pero que muchos han evolucionado con sus hospedadores, ¿vale? Sobre todo los piojos, un poquitín menos las pulgas,
y un poquitín menos las garrapatas, ¿vale? Pero en principio, pues muchos de estos parásitos, los podemos llamar parásitos, aunque sean temporales, ¿no? Porque tienen una relación temporal con nosotros, de chuparnos la sangre, pero muchos de estos, pues, han coevolucionado pues con sus propios hospedadores, ¿no? Bueno, pues dicho estas generalidades, voy a empezar a hablar de piojos, ¿vale? Vamos a comenzar con los piojos. Y los piojos, en principio, como ya os he dicho, son artrópodos, son del grupo de los hexápodos, son insectos y tienen realmente, científicamente, tienen este nombre, ¿no? Los piojos se llaman, a ver, es que no sé cómo pronunciarlo, cirápteros, ¿no? Cirápteros. A veces le ponen como una F delante, ¿no? Cirápteros, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues en griego, ceir significa piojo. Era el nombre que los griegos daban a los piojos. Y ápteros, a es sin, teros es ala, pues entonces significa, si lo vemos todo junto, piojos sin alas, ¿vale? Porque esto es para diferenciarlo de otro tipo de piojos, que es otro grupo totalmente diferente de insectos, que son los zocópteros, ¿vale? Están bastante relacionados filogenéticamente, ¿vale? Con los tirápteros, pero no tienen nada que ver. Estos piojos de los libros, que son los zocópteros, pues muchos de ellos tienen alas, ¿vale? Otros no, pero muchos de ellos tienen alas. Pues es para diferenciarlo de estos, porque todos los piojos han perdido las alas. Los ancestros de los piojos ya no tenían alas y terminaron por hacerlas desaparecer del todo, ¿vale? La distribución de los piojos es mundial. Se encuentran repartidos por todo el mundo. Ya os he dicho que es un grupo que tiene bastante especificidad, y entonces, pues allí donde pueda haber un posible hospedador, aves o mamíferos, que son los principales, pues se va a encontrar este grupo. Incluso en la Antártida. No va a haber ningún problema. Incluso en los mares, como os voy a comentar en algún momento, ¿vale? Sin embargo, hay grupos, aunque los piojos suelen tener como hospedadores a aves y mamíferos, hay grupos, en concreto de mamíferos, que no tienen piojos específicos, ¿vale? Por ejemplo, algunos monotremas, ¿no? Algunos de estos mamíferos antiguos, ¿no? Como son los equidnas o los ornitorrincos, no tienen grupos de piojos asociados. Tampoco los pangolines, tampoco los murciélagos y tampoco los cetáceos. Claro, a ver, un piojo sobreviviendo en el mar, pues es difícil, ¿no? Los cetáceos, como ya sabéis, pasan toda su vida en el agua. Pues estos insectos que normalmente tienen un sistema de respiración o bien cutáneo o bien por tráqueas, ¿no? Por pequeños canalículos que cubren o que perforan todo su cuerpo, pues les entraría agua, no podrían respirar, ¿no? Sin embargo, si hay un grupo de animales marinos que tiene piojos, ¿vale? Que son las focas, que son pues, los leones marinos. Estos sí tienen piojos asociados. Fijaos el piojo como es un piojo peludito. Son piojos que, bueno, son así precisamente porque viven en aguas frías y sus hospedadores, y también porque teniendo esas sedas les permite que luego cuando se metan al agua las focas, pues en esas sedas se quedan como están como aceitosas, guardan como una burbuja de aire para poder respirar, ¿vale? Pero son los únicos grupos. Pero es que, claro, también las focas y los leones marinos no están todo el rato en el agua como los cetáceos. Entonces, por eso los mantienen. Y los mantienen precisamente porque las focas y los leones marinos pues son grupos muy afines a carnívoros, ¿no? A carnívoros, como pueden ser cánidos, por ejemplo, o felinos, pues que ellos sí tenían desarrollados antiguamente especies, o sea, sí habían evolucionado con ellos especies de piojos, ¿no? De hecho, podemos hablar, como os he dicho, de una coevolución. Existe una coevolución comprobadísima de especies de piojos con especies de aves y de mamíferos, ¿vale? Por ejemplo, os he puesto aquí el árbol del ser humano, ¿no? Aquí veis al ser humano, a Darwin, muy próximo a los chimpancés, a su vez con los gorilas, con otros monos y con los roedores, ¿no? Pues fijaos que los piojos de los chimpancés y de los seres humanos están asociados,
también los de los gorilas con el resto, bueno, en este caso está bastante asociado con el del ser humano, también a su vez con los de los monos y a su vez con el resto de roedores. O sea que puede ver que ha habido una cierta coevolución, han evolucionado juntos, ¿no? O conjuntamente, mejor dicho. Y esto hace pues, que haya muchas especies de piojos conocidas, que seguramente están siendo infravaloradas con respecto al total de especies, porque si sabemos que hay entre aves y mamíferos casi 14.000 especies conocidas, que habrá más, ¿no? Pues seguramente habrá muchísimos más piojos. Imaginaos, si cada especie de ave o de mamífero tiene asociada posiblemente una especie de piojo, pues los piojos que nos quedan todavía por describir pues serán un montón. Hay piojos, por ejemplo, que no son muy específicos de una misma especie, sino que también afectan a otras especies, pero por lo general pues existen piojos específicos de cada especie. Por ejemplo, el lince ibérico tiene una especie concreta de piojo, ¿no? Y ahí, con respecto a los temas de conservación del lince ibérico, también pues hay que tantearse los temas de conservación de los piojos del lince, porque si desaparece el lince, desaparecerá el piojo del lince. Pero a su vez, si hay una gran infestación de piojos del lince, los linces se ven afectados. Entonces hay que estar ahí jugando con esas variables, ¿no? Bien, en concreto, los piojos se pueden dividir en 4 grandes grupos. Ahí los tenéis, ¿no? Ahí tenéis estos, los Amblycera. Estos lo llaman piojos saltadores. No todos son saltadores, pero hay algunos piojos que saltan, como las pulgas, ¿vale? Pero en general los piojos no saltan. Los piojos son como el resto de grupos, que la vía de entrada a sus hospedadores es mediante contacto. O sea que al final, si yo junto cabeza con otro, pues el piojo corre y salta. Bueno, salta no, se pasa de cabeza a cabeza. Si comparto ropa con otro también, si comparto cama, madriguera también, que están ahí en nuestro ambiente, y entonces al final los piojos pues se van compartiendo, ¿vale? Bueno, y entonces tenemos estos, los Amblycera, que son los más antiguos que se conocen, que pues sobre todo son de aves, pero hay algún mamífero que también tiene, que habrá como unas 1.300 especies. Los más desarrollados son estos, los Isnocera. Estos son piojos de las aves, todos, salvo algún grupo. Algún grupo que es de mamíferos, que ha saltado a evolucionar con los mamíferos, ¿no? Por ejemplo, con las mangostas, ¿no? Luego tenemos este grupo, que fijaos qué curioso es un grupo que tiene como una especie de trompita y termina ahí, los aparatos bucales están al final de la trompita, ¿vale? Y luego tenemos, este es un grupo que solo tiene 3 especies. Estos 3 grupos, Amblycera, Isnocera y Rhincophthirina, forman lo que antiguamente se llamaba los malófagos, ¿vale? El grupo de los malófagos, que quiere decir que son piojos masticadores, porque tienen un aparato bucal masticador. Mientras que los Anoplura son los que llaman piojos chupadores, son los que chupan sangre, los que tienen un aparato bucal con forma de probóscide o de pico. Os decía de estos Rhincophthirina, que son muy curiosos porque solo se conocen 3 especies que son parásitas de estos 3 hospedadores, de los facóqueros, como Pumba, de los elefantes y de los, ¿cómo se llaman estos? No, son los jabalíes africanos, potamoqueros se llaman, ¿vale? Bien. Pero bueno, vamos a ver, fijaos, estos son unas fotos un poquitín más en aumento de los aparatos bucales, para que veáis, por ejemplo, los malófagos, ¿no? Los piojos masticadores, cómo tienen el aparato bucal. Fijaos que tienen aquí mandíbulas, ¿vale? Mientras que los Anoplura, que son los picadores, pues tienen un piquito, ¿vale? Bueno, oye, pero no os he contado las características principales morfológicas del grupo. Vamos a daros una sorpresa y vamos a poner una cosita, porque vamos a poner, aprovechando que estamos en la Complutense y que tenemos una colección que se llama Colección del MAC, que es el Museo de Entomología, pues hemos traído aquí unas preparaciones y os las vamos a poner a tiempo real para que las veáis. Vamos a ver, bueno, aquí he conectado la lupa. Aquí tenemos, fijaos, estos son unos piojillos, estos son
Isnocera, que son piojos de las aves. Espera, vamos a adentrarnos un poco aquí, viaje alucinante. Vamos a ver. Ahí tenemos el piojillo. ¿Veis el piojito? Estos son los piojos de las aves. Estos están entre las plumas de las aves, escondiéndose en el raquis, por ejemplo. Fijaos, vamos a ver. Un momentito que os pongo aquí el cursor. El aparato bucal es masticador, ¿vale? Las antenas son como carnosas, son gordas y cortas. Tienen como de 3 a 5 segmentos. Fijaos que no tienen alas. Las patas también pues son suficientemente robustas y aunque no se ve, tienen uñitas para agarrarse a las plumas, ¿vale? Esto, de hecho, es un piojo de paloma, ¿vale? Es un isnocera, una amblicera, un isnocera, sí. Pero yo creo que lo interesante es que veáis los que nos pueden afectar a nosotros. Entonces, fijaos, este que os voy a poner aquí ahora mismo, son muy pequeñitos. Estos miden 2 o 3 milímetros solo. Por eso estamos con la lupa. Este es un piojo humano, ¿vale? Este es el que llaman Pediculus humanus. Aquí lo tenemos. Fijaos, la cabeza tiene... El aparato bucal es picador, ¿vale? No se ve muy bien. Esta es la puntita de la probóscide. Las antenas también son como carnosas, de 3 a 5 centímetros, muy cortitas. Pero fijaos sobre todo las patas. Las patas terminan en unas uñas para agarrarse a nuestros pelos, ¿vale? Este, de hecho, es un piojo de la cabeza. Ahora veremos qué significa eso, ¿vale? Fijaos que tienen incluso como quelas, bueno, una pinza, como los cangrejos, para agarrarse, ¿vale? No tiene mucho más, no se ve mucho más. Ya os digo que son pequeñitos. Se pueden diferenciar los segmentos abdominales y torácicos. Los tegumentos que unen estos segmentos, al igual que en las pulgas y con las garrapatas, se distienden. Eso quiere decir que pueden comer y entonces pueden comer y seguir comiendo porque, por más que vaya creciendo el digestivo, como estos tegumentos no están esclerotizados, no son duros, pues puede distender el abdomen sin ningún problema. Así que... Y os voy a poner otro, que es lo que llaman el piojo del pubis, o también las ladillas. Aquí tenemos una ladilla. A mí, estas son mis preferidas. No me digáis que no son bonitas. Son como pequeños cangrejitos, mira. A ver, vamos a verle bien. Vamos a ver si me deja enfocarle. Ahí está. Es igual, si os fijáis. En cierto modo es igual que los piojos de la cabeza o del cuerpo, ¿vale? El aparato bucal es picador, las antenas son similares, pero fijaos aquí, en todas las patas del cuerpo han desarrollado las pinzas, las quelas, para agarrarse, sobre todo a los pelos del pubis, que son más duros, pues para sujetarse bien. Bueno, luego veremos algo más de lupa con Sandra y con Diego. Vamos a seguir con la presentación. Bien. A ver, un momentito. Aquí estoy. Vale. Ahí tenéis los que hemos visto. O sea, por un lado hemos visto el Pediculus humanus, que este es el piojo del ser humano, ¿vale? Y hemos visto las ladillas, que es Tirus pubis, como veis aquí. Son pues ligeramente diferentes. Si os fijáis, entre estos dos Pediculus humanus hay ciertas diferencias. Por ejemplo, este de la izquierda tiene más sedas que el de la derecha. El de la derecha además es más grande. Los ojos están menos desarrollados que el de la izquierda, pero es la misma especie. Y es que se han definido hasta dos subespecies diferentes, ¿no? El que llaman el piojo de la cabeza, que es la subespecie Humanus capitis, y la que llaman el piojo del cuerpo, que es la subespecie Humanus humanus, aunque los médicos lo llaman corporis, para decir que es el piojo del cuerpo, ¿vale? Estas dos subespecies podrían reproducirse entre sí, sí, pero tienen muy definidos los lugares donde van a hacerle algo, a picarle al hospedador, ¿no? A refugiarse en el hospedador. El capitis lo va a hacer en la cabeza y el humanus lo va a hacer en el cuerpo. Y esto se ha mantenido así en los últimos casi 150, 200.000 años. Desde que el ser humano empezó a vestirse, a utilizar ropa, algunos piojos decidieron quedarse en el cuerpo, donde hay menos pelo,
y donde, bueno, puede haber otra serie de refugios, no tan evidentes como el pelo, ¿no? Para agarrarse, pero bueno, pues esos ligeros cambios que vemos entre esas dos subespecies provienen de ahí, de los cambios de comportamiento. Bueno, sí, les llamamos piojos y ladillas, respectivamente, y todos ponen huevos, que son estos que los pegan, los cementan a los pelos, que se llaman liendres, ¿vale? El nombre de liendres se refiere a los huevos tanto de los piojos como de las ladillas, y son, a ver, se pueden diferenciar morfológicamente, pero son muy parecidos. Bien, la infección que nos producen los piojos la llamamos pediculosis. También la suelen llamar tiriasis, ¿vale? Pero el nombre común, más fácil de pronunciar, sería pediculosis. Y se refiere cuando hay una infestación tanto de piojos como de liendres. Cualquiera de las dos infestaciones, que al final los huevos, las liendres, darán lugar a piojos, lo llamamos pediculosis. ¿Y cuáles son los síntomas que nos producen las pediculosis? Pues dos principalmente. Uno, el prurito, o sea, el picor, y otro, el eczema. Las heridas que nos producen pequeñas picaduras. Esas picaduras al final, cuando nos están picando, no lo notamos. A lo mejor en las pulgas sí, y en las garrapatas no tanto. Pero en los piojos no lo solemos notar, porque tienen sustancias ahí que nos están adormeciendo. Pero cuando se van, empieza a picarnos eso, ¿no? Nos ha metido saliva, tenemos una herida abierta, puede estar infectada, y nos rascamos. Y entonces al final, pues nos producen esos levantamientos de piel, esos eczemas, ¿vale? Que se pueden complicar también. Los piojos, al igual que las pulgas y las garrapatas, tienen una capacidad, que es que comen. Esto, cuando están muy llenos, ya sabéis que en la sangre hay células y hay suero, pues lo que hace muchas veces es eliminar el suero, ¿no? Defecándolo, y se quedan con el hematocrito, con las células, y las van concentrando. Bueno, pues eso es lo que hacen los piojos. Nos pican, se ponen a chupar, crecen, llega un momento que ya no pueden dar más de sí, pero dicen, bueno, expulso el suero, o sea, lo defecan. Con el suero puede haber bacterias, y entonces, pues, cuando nos rascamos, pues lo que hacemos es contaminarnos con esas bacterias las heridas abiertas que tenemos. Y eso es lo que pasa con algunas enfermedades. No es que los piojos nos transmitan muchas enfermedades, pero sí hay algunas infecciones bacterianas o fúngicas, o sea, de hongos, que sí nos pueden transmitir cuando nos rascamos, sobre todo, ¿vale? Hay tres que son las más habituales: el tifus epidémico, producido por las rickettsias, la fiebre de las trincheras, que producido por las bartonelas, o las fiebres recurrentes, que son producidas por las borrelias. Las tres son tipos de bacterias que se producen, pues, sobre todo cuando hay una falta de higiene. O sea, si somos un poco guarros. Si no tenemos unas condiciones higiénicas buenas, pues al final, y nos rascamos, ¿no? Pues nos vamos a poder enfermar, ¿no? No es que sean enfermedades muy fuertes, ¿no? Porque normalmente todas estas son, pues eso, tener febrícula o fiebre, puedes llegar a tener dolor de cabeza y poco más, ¿no? Pero bueno, hay que considerarlas. ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué os voy a decir? Algunos de vosotros seréis padres y habréis estado en la misma situación que nos ha pasado, de llegar a casa de los niños y papá, mamá, tengo piojos. Pues nada, pues a comprar en las farmacias el tratamiento químico que sea, ¿vale? O también algún tratamiento, ¿no? Previendo que a lo mejor no tienen todavía, que es como para evitar que entren piojos, ¿no? Normalmente son químicos de piretrinas o piretroides, que son sustancias que rechazan los insectos. Y luego también, pues peinando con estos peines especiales que se llaman liendreras, ¿vale? Sobre todo detrás de la orejita y en la nuca, que es donde más afluencia hay. Y bueno, todos aquellos que tengáis niños con pelo así liso y finito, pues ya sabéis que estáis condenados. Que no se puede hacer. A ver, tener piojos no es sinónimo de ser un guarro, pero porque es que al final los piojos han convivido con nosotros durante miles o millones de años. Al final se buscan la vida y vamos a terminar con piojos.
Pero sí es cierto que, bueno, pues el pelo, cuanto más limpio lo tengamos, pues menos probabilidad será de que nos infecten, ¿no?, los piojos. Y bueno, los adultos normalmente no solemos infectarnos porque tenemos mucho sebo en la cabeza, pero los niños, pues sí, son carne de cañón para los piojos. O sea, bueno, me voy a callar ya. Le vamos a dejar a Sandra que continúe. Me voy a cambiar de sitio, espera, me voy para allá y ahora vuelvo. El juego de las sillas. Ahora voy a preparar esto. Vale. Voy a preparar las preparaciones ya. Bueno, pues buenos días y vamos, yo creo, a adentrarnos en el fantástico mundo de las pulgas. Hemos dejado ya los piojos y vamos a meternos. Pues bueno, a ver, vamos a empezar igual, ¿vale? Es decir, pulgas o sifonápteros. Sifonápteros, ¿eso qué es? Vale, pues también procede del griego, ¿vale? Es muy simple, sifón más áptero. Es decir, sifón, canal, túnel, como queramos llamarlo, tubo. Básicamente son tubos sin alas, ¿vale? O sea, es decir, pensar en una pajita, básicamente, ¿vale? O sea, se refiere un poquito a eso, ¿vale? Es decir, que ellos como son chupadores, que en el caso de los piojos podemos también masticadores y chupadores. Aquí todos son chupadores, ¿vale? Tienen un órgano, ¿vale? Que lo podemos ver aquí en las fotos, ¿vale? Que básicamente, pues, o sea, tienen, ya os digo, muchas estructuras, tienen diferentes palpos que son los que les van a ayudar a detectar, digamos, la zona donde les va a gustar ahí clavar los estiletes que tienen, ¿vale? Entonces, ellos tienen diferentes estructuras que van a clavar. Y luego tienen una epifaringe, ¿vale?, que es la que se va a introducir dentro del capilar del hospedador y es el que va a empezar ahí a chupar como si fuese una pajita. Básicamente, somos como su zumo y su Coca-Cola, el refresco del cine, pues somos eso para las pulgas. A ver, en el mundo, ¿cuántas hay? Unas 2.500 especies descritas, ¿vale?, de las cuales 70 se encuentran en la península ibérica. ¿Qué pasa? Estamos, digamos, en algo parecido como los piojos, es decir, seguramente este valor sea muchísimo más bajo de lo que existe en la realidad. Es decir, de hecho también se ha visto que, como os ha contado Paco, que suelen ser bastante específicas de un hospedador en concreto, ¿vale? Entonces, no me creo yo que con tantos animales que existen, me refiero, solo haya 2.500 especies de pulgas. O sea que seguramente hay mucho más. Sí que es verdad que las pulgas no es que sean muy famosas dentro del mundo de los insectos, no mucha gente los quiere estudiar, aunque, vamos, yo veo esto, a mí me parece adorable, la verdad. O sea, veo esta carita y yo digo, si es que es achuchable. O sea, vamos, hay que darles un poquito más ahí de promoción. Claro, yo creo que esto como peluche sería adorable. Entonces hay que darle un poquito más ahí de visión, ¿no? De verlos no siempre como los malos, ¿no? Al final, pues es una forma de vida que ellos han adaptado, ¿no? Y lo mismo que con los piojos, podemos verlos en todas las regiones del planeta. Es decir, porque de hecho, hay una especie que habita dentro de las aves pelágicas, ¿vale? Su hospedador son las aves pelágicas, albatros, petreles, me refiero que suelen estar, pues, casi siempre, pues, sobre el agua, ¿no? Pero hay una pulga que vive sobre estas aves pelágicas. Y bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito, ¿vale? Entonces, como os ha dicho ya un poquito Paco, ¿vale? Son especies pequeñitas, son animales pequeños, entre 1 y 8 milímetros, ¿no? Dependiendo de la especie. No tienen alas, ¿vale? Es decir, que también hay que pensar un poco, es decir, si tú vives entre los pelos y las plumas de las aves, tener alas te molestaría, ¿no? Entonces, lo bueno es eso, lo que decía Paco, ahí zigzaguear entre los pelos, pues, ¿qué es lo mejor? Pues ser comprimido, ¿no?, lateralmente, entonces ser delgadito, así estrechito, entonces tú ya te puedes meter entre los pelos, pues muy bien. Entonces, claro, tener alas, por una parte es lo que decía Paco, de que no lo necesitan, porque en el caso de las pulgas, pues saltan, pero claro, las alas también molestarían, ¿no? Pues también están recubiertos de pelos, setas, en general. También depende de la especie, pues están más o están menos llenos de setas, pero vamos, que por lo general, pues ya veis aquí, suelen ser peluditos. Y en el caso de las pulgas, que es lo que siempre conocemos, ¿no?, pues que tienen ese tercer par de patas, ¿no?, lo veis aquí, muy desarrollado para el salto. Y yo creo que va a ser mejor que os lo enseñe. A ver, Paco, ¿puedes hacerme los honores? Claro. Ahí tienes. Ahí vamos. Pues empezamos, venga, con el de la pulga del perro. Que esto seguramente quien tenga mascotas, a lo mejor os ha tocado. A ver.
Mira, lo teníamos antes bien todo. Ahí. Ahí está. Por favor, pero si es que mirad qué cosita. Si es que es lo más adorable. Está sonriente. Está sonriente y todo. Ahora pues os voy a explicar un poquito, ¿vale? Parece increíble que exista esto. O sea, a ver, aquí, a ver, ¿está más o menos bien enfocado? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Aquí tenemos la carita, ¿vale? Como todos los insectos, como ya más o menos sabemos, cabeza, las 3 que son el tórax y luego todo el abdomen, ¿vale? Me refiero a... Es que creo que está todo... Y aquí tenemos toda la parte del abdomen, ¿vale? Pues bueno, la carita, pues los ojitos, ¿vale? O sea, es la cabeza, los ojitos... Y a ver, aquí que veis estos pinchitos, ¿vale? Que se llaman peines o tenidios, y aquí también, ¿vale? Bueno, estos son los peines genales y estos son los peines protorácicos, ¿vale? Sirven básicamente, al final, todos los pelos que sirven para engancharse bien, es decir, para que una vez que ya estén agarrados, pues mayor fijación, ¿no? Y de hecho también en algunas fuentes dicen que esto también sirve como para protección de articulaciones flexibles, ¿vale? Que también puede ser. Ya os digo que es que dependiendo de qué fuente, pues te van diciendo una cosa u otra, porque como no está muy estudiado, entonces... Pero más o menos, sobre todo, sería para fijación, ¿vale? Para mantenerse fijos, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta que estos son los palpos, ¿vale? Maxilares. Esto aquí, la verdad es que no se ve muy bien. Aquí tendríamos todas las estructuras que son los estiletes, ¿vale? Los que forman esa pajita. Claro, esto es lo importante, ¿no? O sea, quiero decir, la fijación tiene que ser muy fuerte. Entonces, claro, estos pelos, pues, digamos, como aumentan, ¿no? Esa fijación en el cuerpo del hospedador, ¿vale? Entonces aquí pues podemos ver los pelitos, me refiero, veis aquí las setas, ¿vale? Que pues sirven todo el rato pues para mayor fijación, ¿no? Al hospedador. Esto es interesante, esta estructura, ¿vale? Que está aquí al final del abdomen se llama sensilium. ¿Y para qué sirve? Pues este es el encargado de detectarle el hospedador. O sea, ellos pueden detectar cambios de temperatura, o sea, lo que emite un cuerpo, ¿no? Ese calor corporal, lo detectan, cambios, vibraciones en el aire, también de luz, olores que emite el hospedador, incluso sus propios desechos del hospedador también. O sea, que todo esto... Me refiero, esta estructura es la encargada de detectar, me refiero, el hospedador, e incluso en algunas especies también interviene en la cópula, ¿vale? O sea, pero eso depende de la especie, pero en general esta es la parte importante para detectar el hospedador. Y ahora aquí vamos a centrarnos un poco en las patitas, ¿vale? En el tercer par de patas. Este es el tercer par de patas, ¿vale? Que son los responsables del salto. Entonces, a lo mejor pensaríais, a ver, ¿cómo salta, no? O sea, pensar en un muelle, ¿vale? O sea, lo bueno que tienen las pulgas y el hecho de por qué saltan es que, digamos, como la altura de nuestro muslo, más o menos, ya os digo, es muy así, pero un poco para hacernos a la idea, digamos que en esta parte de la pata tienen una proteína que se llama resilina. Ah, vale, perdón, es que estaba indicando en el otro lado. Tienen una proteína que se llama resilina, que es capaz de acumular y liberar energía mucho mejor que una goma sintética y también más rápido que un tejido muscular. Entonces, ese ha sido el gran éxito de las pulgas. Entonces, digamos que tú piensas que la pulga lo que hace es, se acuclilla, básicamente, se pone cuclillas, ¿vale? O sea, digamos como que esta pata lo apoya en el suelo, ¿vale? Se aprieta, ¿vale? Contra el suelo, entonces la proteína, ¿qué pasa? Se está apretando, está acumulando energía, ¿vale? A ver, tampoco me voy a poner muy técnica porque hay muchos músculos ahí que interfieren, que mantienen que esa proteína se mantenga, ¿vale? Así apretada, y en un momento, claro, sueltan y hace ¡chum! Entonces es lo que hace que la pulga salte. Y el éxito de esa resilina es que puede acumular, ya os digo, mucha energía. Entonces, claro, todo eso se transmite a la pata y salta. Entonces, en algunas especies se ha visto que pueden recorrer en 0,02 segundos 30 centímetros. O sea, que eso para un bicho que puede medir entre 1 y 8 milímetros es brutal. O sea, vamos, batiría todos los récords olímpicos que tenemos hasta ahora. Y de hecho, había leído que que la pulga de la rata oriental puede hacer 600 brincos en una hora. O sea, es que, vamos, y sin parar, me refiero, en 72 horas sin parar. O sea, es increíble. O sea, son unos atletas excelentes para mi opinión. Y bueno, más o menos esto sería pues una pulga, ¿vale? Y voy a enseñaros otra. A ver,
para que veáis que no todas tienen que tener esos casquitos, o sea, con ese... ¿Veis? Este es el que suele, ¿vale? Este es Pulex irritans. Este, por ejemplo, vamos, sus hospedadores son muy amplios. Este, la verdad es que es muy poco específico. De hecho, este es el que más, o sea, comúnmente se puede encontrar en el ser humano, ¿vale? El Pulex irritans. Y veis, por ejemplo, que este no tiene esos tenillos, esos peines, ni aquí, ni en el protórax. Eso ya depende de la especie. O sea, sí que es verdad que suele estar, pero no siempre. Entonces, pues bueno, quería mostraros que, aunque es más gracioso con esos peines, ¿no? O sea, parece como más casquito así protegido y tal, pero bueno, pero no tiene por qué, ¿vale? Entonces, a lo mejor estos no las necesitan, a lo mejor con simplemente su hospedador, pues bueno, no sé, con la evolución que ha tenido, pues no la ha necesitado. Entonces, pues bueno. Esperamos que todo lo demás es igual, ¿vale? O sea, la cabeza, los 3 segmentos, ¿vale? Del tórax y el abdomen. A ver, aquí. Gracias, Paco. O sea, que más o menos pues ya hemos visto un poco a mayor, me refiero, visión, ¿no? Como es una pulga, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Y entonces, pues bueno, ya más o menos como os ha ido explicando Paco, o sea, son ectoparásitos, es decir, que ellos no están... O sea, son parásitos de fuera, ¿vale? O sea, que podemos tener endoparásitos y ectoparásitos, ¿no? Entonces, estos son ectoparásitos, ¿vale? Solo la fase adulta, que las larvas, por ejemplo, se alimentan de materia orgánica que suelen encontrar pues, en las madrigueras, en los nidos de los hospedadores, ¿no? Pero solo los adultos son los hematófagos, ¿no? Los pequeñitos vampiritos que podríamos decir, ¿no? Me refiero, entonces, las larvas no, o sea, solo en la fase adulta. Y son temporales, como también nos ha dicho Paco, que es decir, que no siempre están toda su vida en un hospedador, sino que van pues, pasando de uno a otro, ¿no? En el caso de las pulgas se ha visto que, bueno, ya sabemos, dentro de las especies que hay descritas, la gran mayoría, casi el 95-96, dependiendo de la fuente, se encuentran en mamíferos y solo un 5%, ¿vale?, se encuentra en aves, ¿vale? Entonces, pues bueno, parece ser que el mayor éxito, ¿no?, pues han tenido esa coevolución con los mamíferos, ¿no? Pero también hay de aves que también existen, ¿no? Y bueno, pues más o menos ya os he ido comentando, ¿no? O sea, ¿cómo notan, ¿no?, el hospedador? Pues emisiones de calor del hospedador, los olores, también a veces los movimientos, o sea, cambios bruscos, ¿no?, en la intensidad lumínica, pues ellos entienden como que ha pasado algo, ¿no? Me refiero que algo se ha movido, también las vibraciones del suelo, o sea, que todo eso les ayuda a ellos para detectar, ¿no?, la presencia, ¿no?, de un posible hospedador. Y de hecho, pues os traigo aquí un ejemplo, que la verdad es que me ha parecido muy curioso. Bueno, todo esto, pues todo el mundo conoce el conejo europeo, ¿vale? O sea, este pequeñín, ¿no? Me refiero que seguramente si tenéis huerta os lo conocéis muy bien. Y tenemos aquí a su pulga, a la pulga del conejo. Bueno, pues es que me ha parecido muy curioso que la pulga, ¿vale?, ha ajustado su ciclo reproductor a cuando los conejos van a tener gazapos. O sea, es decir que como ellos van chupando la sangre, detectan cambios hormonales, es decir, cuando el conejo, el ejemplar hembra, está embarazada, entonces, claro, los niveles hormonales de corticosteroides y estrógenos aumentan. Por tanto, esto estimula en la pulga, tanto en la hembra, que se maduren los ovarios y en el macho que se desarrollen los testículos. O sea, que como veis, o sea, la evolución ha sido increíble, ¿no? O sea, que la pulga ha ajustado su ciclo reproductor a cuando el conejo va a tener gazapos. Así ellos se aseguran de que sus propios hijos tengan otros, ¿no?, a los que parasitar. De hecho, pues eso, que la pulga pues madura, me refiero, copula, y la hembra pulga baja de la madre conejo a donde están los gazapitos, pone los huevos, me refiero, ahí, y luego se vuelve a la madre. Y entonces los huevos pues, se desarrollan mucho más rápido, me refiero que los conejos con los gazapos pequeños, ¿no? La larva pues, se va a alimentar de lo que haya en la madriguera y tiene que obviamente desarrollarse mucho antes, me refiero antes de que salgan los gazapos de la madriguera. O sea que, como veis, o sea, listas no, lo siguiente. O sea que, han sido capaces de eso, ¿no? De ajustarse a la vida, básicamente, ¿no?, a que quieren sobrevivir. Entonces, yo creo que me parecía súper curioso, ¿no?, que en algunos casos puede ocurrir esto, ¿no?, de que su ciclo reproductor esté ajustado a su hospedador, ¿no?
Y bueno, pues como también en el caso de los piojos, al final las pulgas, al alimentarse de sangre, pues actúan como vectores, ¿no? de enfermedades, de transmisión de enfermedades. Entonces, bueno, pues el impacto que tenemos, pues obviamente la expoliación sanguínea, ¿no? Que al final pues van chupando sangre del hospedador y a ver, en los casos adultos lo que puede crear es anemia. O sea, si hay una infestación pequeña, pues bueno, digamos que la anemia se puede mantener, ¿no? En unos niveles tal, pero si la infestación es muy grande, en el caso a lo mejor de pequeños, pues a lo mejor polluelos o pequeños mamíferos, ¿no? Que todavía son crías o cachorros, pues incluso puede producir la muerte, ¿no? Si la infestación es muy grande, ¿no? Y todavía, claro, como no tienen desarrollado un gran sistema inmune, todavía son pequeños, pues claro, puede producir la muerte, ¿no? En algunos casos. Reacciones alérgicas a picaduras, ¿no? de pulgas, en el caso de, pues eso, de los humanos y algunos animales domésticos como perros o gatos, pues puede crear reacciones alérgicas y como se estaba contando, al final pueden ser vectores, ¿no? De enfermedades, pues parasitosis diversas, pues de nematodos, de cestodos, de protozoos también, o sea que al final, pues como van picando sangre de unos individuos a otros, pues al final también va transmitiendo esas enfermedades, ¿no? También enfermedades bacterianas, pues bueno, la peste negra, yo creo que todo el mundo se acuerda que antes de tener todo esto del COVID, la verdad que la pandemia que siempre se nos venía a la cabeza cuando nos decían era la peste negra que asoló en Europa en el siglo XIV, ¿no? Que la verdad que, bueno, dependiendo de la fuente, ¿no? Pero que vamos, que se cree que entre el 20-30 al 60% de la población o sea, murió debido a la peste, ¿no? Porque claro, al final el reservorio de la enfermedad estaban las ratas, las condiciones higiénicas en esos momentos tampoco estaban muy allá, entonces claro, digamos que podía haber ratas en todas partes, y claro, al final la pulga, pues al chupar la sangre del roedor, pues nos lo transmitía a nosotros, ¿no? Entonces, pues claro, esto provocó pues esa gran transmisión de la enfermedad y esas consecuencias tan graves que hubo, ¿no? En el siglo XIV. Otras enfermedades, pues también por otras bacterias que son las rickettsias, pues crea la linforeticulosis benigna de inoculación, que también, nombre así más, pues más de a pie, sería el que lo llaman como arañazo de gato o enfermedad después del arañazo de gato, que básicamente, o sea, no es muy grave, simplemente lo que después de que el gato te arañe, básicamente te crea como dolor y hinchazón, me refiero, que es lo que transmite la pulga, ¿no? O sea, quiero decir que el gato te ha arañado y luego también la pulga pues te transmite esta enfermedad que lo que te crea es eso, dolor y hinchazón, básicamente. O el tifus murino, que en el caso de los piojos era el tifus epidemiológico, sí, ¿no? Se llamaba. Este es el tifus endémico, que esto ocurre en las zonas tropicales y subtropicales, ¿vale? Que es parecido como los síntomas a que se puede parecer al dengue, ¿vale? Tiene los síntomas parecidos, ¿vale? Pero pues digo que es otra cosa, es el tifus murino. Y luego pues también enfermedades víricas como puede ser el virus de la Sanarelli que produce la mixomatosis, ¿vale? Que también pues eso afecta sobre todo a conejos, ¿no? Que también de hecho tuvimos hace un par de años un brote grande que lo que les crea son nódulos en los conejos y duran 2-3 semanas, la verdad, los pobres. Y de hecho, bueno, ahora pues parece ser que no hay tantos, pero vamos, hace tiempo hubo un gran descenso de las poblaciones de conejos debido a eso, a la mixomatosis. Y bueno, prevención así control, pues como un poco lo que estaba diciendo Paco, al final hay muchos métodos, pero hay que tener un poco en cuenta el contexto en el que estamos, ¿no? Es decir, que no todos valen y que hay que tener un poco en cuenta que, pues bueno, hay que ser un poco más ecológicos, ¿no? Con el medio ambiente, entonces tampoco ponernos aquí a echar todo, ¿no? O sea, a ver, ya hay insecticidas, hay inhibidores de desarrollo, hay trampas. Bueno, prevención, pues limpiar con mucha frecuencia, ¿no? Sobre todo pues aspirar las, yo que sé, alfombras, todo tipo ahí que se quede con pelo, mirar bien al animal cuando vuelva, por ejemplo, del campo, ¿no? Bueno, también se ha visto en laboratorio, ¿no? Controladores biológicos que hay un nemátodo y algún hongo que pueden disminuir las poblaciones de pulgas, pero bueno, todavía esto está probándose en laboratorio, y también obviamente controlar. O sea, ¿cómo controlar las pulgas? Pues controlando a sus hospedadores, ¿no? Pues si tenemos problemas con las pulgas de las ratas, pues habría que controlar a lo mejor a las ratas también, ¿no? Y bueno, así, pero bueno, como siempre hay que tener cuidado, hay que hacer estudios y primero saber un poco la magnitud del problema y luego pues buscar las mejores soluciones, ¿no? Y bueno, yo ya entonces me callo. Cambiamos, juego de la silla. ¿El juego de la silla? Juego de la silla.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos picores en el cuerpo? Porque ya con piojos, pulgas y ahora vamos a ver garrapatitas. A perro flaco todo se le hacen pulgas. Sí, ¿no? Bueno, aquí vemos una imagen. Mis compañeros Paco y Sandra han dicho que son bonitos los suyos. A mí me cuesta horrores pensar que esto puede llegar a ser bonito. Es la imagen clásica que no podemos pensar en una garrapata hinchada, ¿no? Con esa especie de cabecita minúscula en comparación con un cuerpo tan enormemente gigantesco. Gracias. Bueno, cuesta un poco pensar que esto es bonito. Bueno, el nombre de las garrapatas puede variar mucho su nombre de científico. Aquí he puesto Ixódida porque al final creo que era lo mejor, lo más común, pero puede llamarse Ixódida como orden, como suborden, Ixodoidea como subfamilia. No he encontrado una palabra que sea clara. Llamamos Ixódida como nombre común, como nombre científico. ¿Qué significa Ixódida? Bueno, aquí los científicos de la época están un poquito vagos y en vez de pensar algo súper ingenioso como el nombre de las pulgas o de los piojos, dijeron, bueno, pues Ixodes es el nombre de la garrapata común, que significa pegajoso, vamos a llamarlo los pegajosos, ¿no? Y ya está, ese es el nombre científico, la explicación de la etimología de Ixódida. Vamos a ver unas características, digamos, iniciales, ¿no? De introducción para ver lo que son realmente las garrapatas. Bueno, son, digamos, ácaros, son ácaros muy, muy, muy grandes, pero tienen que ver con este tipo de otros animales, de otros arácnidos. Hay 18 géneros y unas 900 especies. Como veis, ya son muchas menos especies de las que son los piojos o las pulgas. Y sí, bueno, 20 de ellas son ibéricas o están localizadas en la península ibérica. Hay 3 familias, que las veremos 2 de ellas, Xiselidae, Argasidae y Nutalelidae. Esa familia solamente hay una especie. Y es como el eslabón perdido entre las otras dos. Es como el eslabón perdido viviente de estas dos familias que veremos a continuación, que son blandas y duras. Están por todo el mundo, realmente, menos Antártida, y realmente tienen un tipo de hábitat predominante, que es uno que es cálido y húmedo. ¿Qué es lo que pasa con esto y el cambio climático? Pues que poco a poco se están convirtiendo en unas condiciones que las favorecen bastante a estos arácnidos, ¿no? Y bueno, como he visto antes, son ectoparásitos y son vectores de enfermedades emergentes, enfermedades que todavía no estamos acostumbrados, que en nuestras localidades, en nuestras latitudes, no son normales, por así decirlo, pero poco a poco estamos encontrando casos de estas enfermedades que ya veremos más adelante. Y se están convirtiendo, se van a convertir en una prioridad de salud pública en el futuro próximo, porque realmente ya estamos encontrando casos de enfermedades graves transmitidas por estos arácnidos. Y también, aunque son específicas, no son tan específicas como pueden ser los otros dos grupos que hemos visto, como piojos o pulgas. Y realmente, pues si encuentran una cosa que le pueden parasitar, lo van a parasitar. Tienen preferencias, van potencialmente a unos hospedadores determinados, pero realmente si encuentran cualquier cosa que se puedan subir y chupar sangre, van a hacerlo. Y esto es lo que tiene más ese riesgo, ¿no? Que tiene esas zoonosis, esas enfermedades de otros animales que nos pueden pasar a nosotros, al ser humano. Aquí tenemos un caso de una imagen de una garrapata vista en su forma no hinchada, aún está en esa forma libre, sin estar totalmente obesa, que me parece que es un bicho realmente gordísimo cuando está enganchado. Y bueno, podemos ver que tienen 4 patas, 4 pares de patas, como todos buenos arácnidos. Y tenemos 2 partes diferenciales en su cuerpo, natosoma e idiosoma. ¿Por qué tienen esos nombres así y los recalco? Porque realmente, si pensamos en un arácnido típico, como puede ser una araña, su cabeza realmente está anclada o ligada con la parte del cuerpo que lleva las patas. En cambio, en las garrapatas, la cabeza está libre y lo que es la parte que lleva las patas está enganchado, está unido a su abdomen, a su opistosoma, mejor dicho. ¿Por qué? Porque tienen que tener la cabeza móvil para picar bien, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que les interesa mover más. En cambio, las arañas tienen que ser más móviles y tienen, pues eso, les importa nada que la cabeza esté enganchada al cuerpo. Bueno, hemos visto antes el ciclo, pero voy a hacer unos pequeños detalles de este ciclo.
De los huevos sale la larva con esas 3 pares de patas. Luego, aquí vemos una larva con esos 3 pares de patas. Luego hace diferentes mudas hasta el final. Bueno, lo que hay que recalcar es que en todas las fases es hematófaga, come sangre, se engancha a diferentes animales. Y cuando está de larva a ninfa, tiene que bajarse, cambiar de muda y parasitar a otro animal diferente. ¿Y esto qué significa? Pues que realmente está pasando dentro de su cuerpo la sangre de un pequeño animal como un roedor a otro un poquito más grande y luego uno más grande. Eso quiere decir que, imaginaos, es un individuo de garrapata puede haber mordido y succionado sangre de una rata, luego de un perro, por ejemplo, y luego ir al humano. Y esto es lo que produce estas zoonosis. Y además una cosa que al final no he metido es cómo pasa de estar en el suelo a agarrarse o a picar a otro hospedador. Y es una cosa muy graciosa que yo le llamo el abrazo de la garrapata. Y es que se suben a las hojas y literalmente dan abrazos gratis. Se ponen con las patitas así, esperando que algo pase, y cuando pase a un mamífero, se engancha y se va con él. Bueno, aquí vemos el aspecto que puede tener la misma garrapata una vez hinchada, ¿no? Llena de sangre absolutamente. Esto parte que se llama el escudo, que es de las garrapatas duras, se mueve hacia arriba para dejar espacio a todo el volumen de sangre que pueden comer estos bichos, estos arácnidos. Y una vez pican, algo muy interesante, bueno, es que esa cabeza la introducen totalmente dentro de su hospedador y realmente solamente dejan la parte de su idiosoma fuera, mientras que tienen la cabecita totalmente dentro, comiendo. Es algo bastante curioso y es algo que veremos más adelante, que es muy importante saber cómo está dentro para poder quitarlas. Aquí tengo 2 ejemplos de los 2 grandes grupos de garrapatas. Esta que se llama Otobius, que aquí veo una forma, hemos debatido de qué es. Y lo gracioso es que este género se llama Otobius, y es que Oto es oreja, y es que realmente esta garrapata es una garrapata que está en las orejas de los animales. En las orejas de las liebres, de los conejos, se adhiere detrás. Entonces los científicos dijeron, jaja, Otobius, oreja. Bueno. Mientras que este es el Ixodes típico, que aquí se ve bastante bien, este órgano bucal abierto, que estos serían los palpos, y estos serían los quelíceros, que los quelíceros de las arañas, ya sabéis, son esos dientecitos. Aquí los han fusionado para convertirlos en una especie de sierra, para introducirlos dentro como si fuese eso, un cuchillito, y absorber esa sangre. Bueno, aquí tenemos los 2 grupos, Argasidae e Ixodidae. Argasidae son garrapatas blandas, Ixodidae son garrapatas duras. La diferencia es este escudo, aquí lo vemos, ¿no? Pues duras, porque esto realmente hace un poquito de está esclerotizado, mientras que los argásidos no lo tienen. Esto lo pongo, pero no hagáis caso. Normalmente los argásidos son ectoparásitos de aves, y normalmente los ixódidos son ectoparásitos de mamíferos. Pero no es siempre así, sino que hay argásidos que pueden parasitar murciélagos, conejos, ganado doméstico, etc. Mientras que los ixódidos también pueden parasitar reptiles y aves. Muchas veces son poco específicos, como he dicho antes. Y otras veces es que hay especies que son bastante específicas de una especie concreta, pero no le hace ascos a irse a otro hospedador que pasará por allí. Y bueno, podemos ver que los ixódidos son más numerosos en especies que los argásidos. Y vamos a ver ahora 2 preparaciones que tenemos aquí montadas. A ver. Vamos a empezar por los argásidos y su... ¿Qué pasa ahí? Vaya, hay que subir un poquito. No, bueno, sí. Eso es. Si no, no entra. A ver... Sí, vas a tener que ir para allá. Ahí está. Ahí está. Esta es una chinche sin... Hay que enfocar un poco. Ahí. No, ¿cómo vas? Con la rueda. Ahí. Ah, no la veía. Vale, aquí es una garrapata sin escudo, ¿vale? Tiene esos 4 pares de patitas dentro del cuerpo, ¿vale? Tiene un aspecto más blandurrio. Parece un huevo, la verdad. Es bastante curioso, ¿no? Y esta sería la típica garrapata que podemos ver en las aves, ¿no? Son más flexibles para que puedan colocarse más entre las plumas o tal, cierta movilidad que no les permite
ese escudo que tienen la otra familia de garrapatas, ¿no? Esta es Argas persicus, también, son muy vagos. Argasidae, Argas, nos han comido la cabeza. Y ahora vamos a ver la otra garrapata. A ver, es que no se puede. Y, a ver, vamos a meterlo por aquí. Ahí está. Vale, aquí vemos también 4 pares de patas. Esta es una Ripicephalus sanguineus, una garrapata típica de los perros. Y aquí podemos ver ese órgano bucal. Vamos a ver si podemos aumentarlo de... Con orguecilla. Es que no la veo decir, vale. Vale. En Ripicephalus tiene siempre una especie de coloración característica, que en preparación no se ve, es de color más rojizo, y tiene como una especie de bandas o de coloración de mosaico que son muy características de la especie. Y aquí podemos ver ese órgano bucal con esos, no sé si se puede enfocar un poquito mejor. Con la ruedecilla. Un poquito con la rueda. Ahí, ahí. Estos 2 palpos y luego esta cuchilla que tiene, esos son quelíceros fusionados para introducirse dentro de las víctimas, de los hospedadores, y sorber esa sangre a borbotones dentro de su cuerpo. Vale, vamos a ver la presentación ya. Ahí está. Ahí estamos. Vale. Y bueno, vamos a hablar de las 4 especies principales de garrapatas, de dónde están distribuidas por la península ibérica. La primera de ellas es Ixodes ricinus, esta Ixodes, del que viene el nombre de Ixódidos, ¿no? Realmente está por toda la península ibérica, parece que no está por la costa de Levante, Mediterránea, y realmente es una de las más comunes. Casi el 99% de los casos que tenemos de garrapatas de picadura de garrapatas son de esta especie. Aquí la vemos, ese abrazo que he dicho, ¿no? Que están ahí puestas en las ramitas esperando que alguien pase para darle el abrazo gratis y llevarse la picadura y el parásito. Y bueno, puede transmitir diferentes enfermedades. Esta garrapata parece ser que sí que la picadura, a mí eso no me ha picado, pero esta picadura sí que parece que puede producir bastante dolor, sobre todo después de estar bastante tiempo enganchada. Y la enfermedad principal que transmite es la enfermedad de Lyme o de Lyme, que es una de las enfermedades que poco a poco está emergiendo porque cada vez hay más garrapatas en el campo, nos gusta ir al campo y de vez en cuando se nos sube y nos pica. Y las garrapatas cada vez están más infestadas por estas enfermedades. La otra garrapata es la Ripicephalus sanguineus, es una garrapata típica de perros, es muy importante en las enfermedades caninas y realmente pues también transmite fiebre botonosa mediterránea y tifus. Todos los parásitos mueven el tifus, que da gusto, ¿no? Las otras 2 especies que hay son Dermacentor reticulatus, que aquí lo que podemos ver es que es una garrapata típica europea, está en las zonas más húmedas de la península ibérica, no es una garrapata que se adentre en las zonas más áridas ibéricas. También es un vector muy importante en enfermedades caninas. Tanto esta como la anterior sí que afecta al ser humano, pero son más de perros. Esa preferencia no entramos nosotros en su menú, por así decirlo. Y transmite también babesiosis y rickettsiosis. Las rickettsias son otras bacterias que están muy acostumbradas a pasarse en ese tipo de animales, ¿no? Y la última es Hyalomma marginatum, que esta garrapata es una garrapata típica de aves, pero que, como decía, preferencia, pero no es específica y también se nos puede subir a nosotros. Y esta garrapata es la que transmite ese virus terrible, que es una fiebre hemorrágica, que es el Crimea Congo. Ahí pone Congo, no sé por qué. Crimea Congo, ¿vale? Esta enfermedad básicamente es eso, unas hemorragias internas que te estás como fundiendo por dentro. Es una cosa terrible, es como el ébola y le tenemos aquí, una enfermedad que puede haber casos en península ibérica. Es una enfermedad típica o bueno, endémica de África y Balcanes y la hemos traído aquí. ¿Por qué? Pues bueno, otra vez, cambio climático. Es una garrapata típica de aves. Las aves pueden ir variando su migración y van viniendo con mayor abundancia en la península ibérica. Esas aves están infectadas y esas garrapatas pican a esas aves y van llevando la enfermedad a diferentes hospedadores. Pueden estar en el ganado y del ganado pueden ir
a nosotros, ¿no? Es lo que os decía, como estas garrapatas van picando sangre, van absorbiendo sangre de diferentes hospedadores, al final van haciendo contagios de picadura en picadura. Y bueno, volviendo al ciclo, ¿no? El ciclo vital lo que decía, estas zoonosis de que van picando diferentes animales, van transportando esa sangre y esas enfermedades de uno a otro hospedador. Hay enfermedades que en algunos animales ya están controladas. Por ejemplo, hay enfermedades en perros que no son transmisores. Ellos no padecen las enfermedades porque ya están acostumbrados. Sin embargo, si esa garrapata nos pica a nosotros, después de haber picado al perro, sí que nos produce la enfermedad. ¿Qué enfermedades transmiten las garrapatas? Pues bueno, un listado enorme que realmente si vamos una por una estaríamos aquí bastante tiempo. Nos vamos a detener en las dos enfermedades más importantes o que más están haciendo estragos o que más van a hacer estragos en el futuro, ¿no? Por una parte es la enfermedad de Lyme o de Lyme y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La enfermedad de Lyme tiene un rasgo característico que es esta especie de picotazo, ¿no? Que se llama el eritema migrans, que es que desde la zona que ha picado la garrapata se va ampliando esa picadura y va dejando una especie de círculos radiales concéntricos de picazón, ¿no? de ese eritema. Esa enfermedad puede producir incluso trastornos nerviosos, puede llevar a la degeneración del cerebro y también al corazón, a diferentes patologías muy graves. Y una cosa muy mala que tiene esta enfermedad es que no se manifiesta hasta mucho tiempo después. Te puede haber picado una garrapata y años después empezar a manifestar la enfermedad. Así que en cuanto te pica una garrapata, lo mejor es fijarte que te ha picado, tenerla guardada o estar diciendo, vale, me ha picado una garrapata, ahora es posible que no me pase nada, pero si dentro de unos años me pasa algo, acordarte de aquello. Y por último, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Aquí he puesto una fotografía poco mala, porque había fotos terribles en internet, de una persona que se le está necrosando los brazos, ¿vale? Le ha picado la garrapata y entonces en diferentes partes del cuerpo se te pueden empezar a morir esas partes del cuerpo. Se te puede empezar a hacer hemorragia y te puede coagular la sangre y puede producirse esas necrosis. Esas necrosis, en el caso de este señor, le ha pasado en los brazos, pero te puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, que es una cosa terrible, es que te estás fundiendo por dentro, ¿no? Y es una enfermedad que tenemos casos en Madrid y en Ávila, ¿no? Y en parte del sistema central se está empezando a detectar esta enfermedad y viendo el ganado infectado parece que no poco ganado tiene esta enfermedad o estas bacterias como parte de su sistema sanguíneo, vaya, que son hospedadores de esta reservorios, de esta enfermedad. Y ahora la pregunta más importante, ¿no? Vale, nos ha picado la garrapata, ¿qué hacemos? ¿Entramos en pánico o qué? Bueno, ¿qué pasa si nos encontramos este caso, ¿no? De tener una garrapata dentro, porque literalmente mete la cabeza dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues hay diferentes técnicas. Una de ellas es si son pequeñas, si son ninfas, se pueden retirar con pinzas. Lo importante es cogerla de ese escutelo o incluso de la cabeza. Es muy importante no quitarlas con los dedos de la mano, porque muchas veces lo que ocurre es que como la parte móvil es la cabeza y el resto del cuerpo, lo más normal es que tiremos y se nos quede la cabeza de la garrapata dentro. Y si ocurre eso, pues es un foco de infección, brutal. Y si encima has dejado una herida abierta con sangre de otros animales que has podido tener ahí todavía, pues puede producir un daño bastante grande. Entonces es muy importante retirarlas enteras y a ser posible vivas. Existen otros instrumentos, como este retiragarrapatas, que se puede hacer de diferentes maneras. En este caso le he puesto que da vueltas porque parece más, no sé, a mí me parece hasta cómico, ¿no? De esa garrapata dando vueltas, pero lo importante es que esos quelíceros sean arrancados de la parte donde está introducida la garrapata, ¿vale? Aquí tenemos varias formas, ¿no? Dice que en ninfas o cuando son pequeñas se aconseja el uso de las pinzas, agarrándolo de ese escudo, incluso de la cabeza. Y cuando son ya adultas o son más grandes, es mejor utilizar este retiragarrapatas, o bien en forma de palanca, ¿vale? O bien en esta forma giratoria.
Y bueno, ya por último, hablar de un poquito de la iconografía que tienen todos estos bichos, ¿no? De todos estos insectos y arácnidos. Y es que hay historias en las que ya cuentan lo terrible que son estos animales, ¿no? Hay un relato de Horacio Quiroga que se llama El almohadón de plumas, que es que una mujer, noche tras noche, enferma mucho tras dormirse en un almohadón que le ha preparado su marido con plumas muy blanditas para que repose. Hay un momento incluso en que la mujer se despierta por el día y dice, venga, voy a salir de aquí, y dicen que recupera sus ganas de vivir hasta que vuelve a dormirse. En el momento en el que empieza a sentirse muy mal cada vez que se va a dormir, hasta que finalmente, bueno, spoiler. Al final lo que hacen es abrir el almohadón y darse cuenta que existe una garrapata de unas proporciones gigantescas que ha ido noche tras noche sorbiéndole la sangre a esta pobre mujer, ¿no? Bueno, es una garrapata irreal, ¿no? La ponen como si fuese del tamaño de unas pelotas con tentáculos, pero bueno, evidentemente se basa en estas garrapatas que pueden estar en las plumas de las aves y que inconscientemente pues te ha ido picando. Y es que todos estos animales tienen un trasfondo en nuestro colectivo, en nuestra historia, y es que realmente son muchas inspiraciones del parasitismo, ¿no? De que durante la noche vas perdiendo sangre y no sabes por qué, te ha venido el vampiro y te ha absorbido sangre. Y muchas veces se basa en que cuando la gente está durmiendo no se entera de que les pican estos ectoparásitos y van perdiendo sangre. Y bueno, es una cosa curiosa que pensamos que siempre han sido estos murciélagos o lobos, que curiosamente son transmisores o son hospedadores de estos animales, ¿no? Los murciélagos, aparte de la rabia, también pueden transmitir estos ectoparásitos, y los lobos igual, pueden transmitir la rabia y pueden transmitir estos chupadores de sangre o vampiros. Yo creo que yo ya me callo. Bueno. ¿Cambiamos? No hace falta. Después de este corolario tan bonito, a ver, a ver, esto hay que contarlo porque es bueno saberlo. Pero tampoco lo contamos para amedrentar, sino simplemente porque tengáis una precaución activa, ya está, simplemente, ¿no? No necesariamente vamos a salir al campo y nos vamos a infectar, ¿no? Ni vamos a pasar todas esas enfermedades. No, vamos a ver si somos razonables, tenemos cierta higiene. En cuanto vemos que hemos sido picados por alguno de estos bichejos, acudimos al centro médico, nos limpiamos, nos lo quitamos de la mejor manera posible, lo más probable es que no nos pasa absolutamente nada, ¿no? Estos son casos que hay una pequeñísima probabilidad de que ocurra, pero bueno, pues hay que tener esa, como digo, precaución activa. Bueno, vamos a pasar a contestar las preguntas, si os parece. Ahí en el ordenador. Bueno, se nos ha alargado un poquitín hoy la charla, así que vamos a ir rápido. A ver, Gemma Guerrero nos dice que si es verdad que los piojos no infectan la cabeza con el cabello teñido. Hasta donde yo sé, yo creo que eso es un mito. Yo creo que los piojos infectan todas las cabezas. Lo que sí es cierto es que los piojos van a diferentes tipos de pelo con una mayor o menor frecuencia. Por ejemplo, la gente que es morena, pues tiene mayor probabilidad de que vayan los piojos que la gente rubia. Y esto es básicamente algo físico, porque los pelos morenos se calientan más y les gusta más el ambiente creado por esos pelitos negros que los pelos rubios. Entonces, claro, si nos teñimos de moreno, pues a lo mejor les atrae más. Dicen, o bueno, puede darse el caso que a lo mejor con los productos de la tinción pueda haber una disminución de la infestación, dado el caso. Pero eso es, claro, eso es también algo evidente, ¿no? Que los productos químicos que llevan alcohol, pues pueden matar las liendres y los piojos, ¿no? Pero no creo que sea definitivo. O sea, que teñir no va a aportar mucho cambio a la infestación, salvo que sea eso por el color o poco más. Gemma también pregunta que cómo es posible que después de usar el tratamiento antipiojos 15 días después se sigan encontrando un par de liendres. Que si las liendres son resistentes al producto o es una nueva infección. Las liendres no duran más de una semana. O sea, un piojo tiene un ciclo de un mes. Como liendre, como huevo, está solo una semanita, ¿vale? Luego crece durante 10-15 días más y luego está adulto pues el resto. Entonces, si en 15 días se siguen encontrando un par de liendres, es porque es una nueva infección, ¿vale? Porque no dura más de una semana. Es cierto que muchas liendres y muchos piojos pueden ser resistentes a los productos químicos, ¿vale? Pero esto se ha visto, debido al abuso que hemos hecho,
y al uso a lo bestia, sí, indebido, ¿no? Y de muchos de estos productos químicos, pues al final muchos insectos se han vuelto resistentes, ¿no? Es posible, pero con los nuevos productos que venden en las farmacias y esto, que además cambian todos los años, no se pueden hacer resistentes, no hay ningún problema. Así que sí, yo diría que es una nueva infección. Claro, porque también hay que mirar los materiales que están al lado, almohadas, si se lleva algún tipo de gorra, sombrero, ropa. etcétera, la ropa. Las pulgas, por ejemplo, se pueden quedar en la ropa. Las garrapatas parece que no, pero en cualquier pliegue están. Entonces, hay que siempre, si has visto una garrapata y has ido al campo, ropa a lavar e hirviendo. Es casi lo mejor. Sí, de hecho, los inmaduros de los piojos, de muchos piojos y de las pulgas, a veces no comen sangre. O sea, comen restos que hay ahí, ¿no? Las grasillas, la guarrería que tienes ahí en el nido, en tu cama, ¿no? En tu ropa, pues eso es lo que comen. Entonces, ahí pueden sobrevivir. Bien. Maribel Muñoz dice que siempre ha oído que para quitar las garrapatas se le puede echar aceite encima y así se ahoga y se suelta el cuerpo. ¿Es cierto? No es buena idea porque al ser una herida abierta o casi abierta, a la hora de echarte aceite es posible que se te empape la sangre de aceite y te pueda producir una infección aún peor. El caso de que puedas hacerlo y retirar la garrapata una vez muerta, estás quitando la garrapata, que aún así tienes que quitarla con cuidado para no quedarte con la cabeza dentro y encima tienes aceite al lado, entonces te puede producir una infección, una avería mucho peor. Aconsejan siempre quitarlas vivas en seco y... Bien. No sé si tenemos alguna pregunta más. A ver, que actualizo. Parece que no. A ver. Si no, en mi ordenador. Vamos a ver. No. Nada, muchas gracias, nos dicen. Y nada, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, si se os ocurre alguna pregunta posteriormente, pues nos podéis contactar por aquí. Si no, os darán los chicos del Centro de Educación Ambiental, pues os darán nuestra dirección. Pues muchas gracias por estar ahí, como siempre decimos. No sé si nos estáis viendo en directo o en diferido, pero en cualquiera de los casos, pues este ratito que nos habéis tenido en vuestra vida, pues se agradece. Y ya sabéis que cualquier oferta que nos hagáis, ofrecimiento de tema a tratar, pues a nosotros nos parece estupendo. Y de hecho tenéis una encuesta que la subirán ahora por si la queréis rellenar para ver qué os ha parecido y por si se os ocurre alguna cosilla más para algún otro webinar de este tipo. Pues nada. No sé si queréis añadir algo. Por mi parte, muchas gracias a todos y al Centro de Educación Ambiental por permitirnos este webinar. Poca cosa más. Sí. Muy bien. Pues nos vemos en otra ocasión. Que no os piquen mucho.